No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 2:36. Hoy vamos a conversar un poquito de Ana, que era anciana, que era viuda y se lo pasaba en el templo. Ana era una mujer servidora de las cosas del Señor. Ana vivió casada. Su esposo ya no estaba. A lo mejor tuvo hijos, ya estaban grandes. Hoy vamos a darle consejos, según la Biblia, a las viudas, a las mujeres que tuvieron esposo y ahora ya no tienen, a las mujeres que estuvieron casadas y ya su esposo no está, a las mujeres que tuvieron una relación, no continuaron, la dejaron, terminó y no saben qué hacer con su vida. Hoy, según la palabra de Dios, vamos a ver qué hacen las viudas o qué hizo Ana, una mujer anciana y viuda. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 36. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y hoy estoy con mi sobrina Daniela. Y vamos a compartir Lucas 2:36. Hoy vamos a hablar un poquito de una mujer llamada Ana. Resulta que Ana era anciana. Resulta que Ana había de su juventud estado casada.
Pero fíjense que Ana fue una mujer muy inteligente, con todo el respeto de todas las mujeres, pero no se volvió a casar. Y se quedó soltera, se quedó viuda, llegó a anciana y se encontró con Jesucristo cara a cara. Yo no entiendo por qué las mujeres andan buscando esposos y maridos y después que los encuentran quieren deshacerse de ellos y botarlos del nido. Yo no lo entiendo. Yo no comprendo por qué las mujeres, si están en casa solas, andan buscándose un novio y después de que se casan quieren dejar al esposo y dejar todo. Ana se casó una vez, se murió su esposo, quedó viuda y se puso a servir a Dios. Las mujeres de hoy día no quieren estar solas para servir a Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Las quejas de las mujeres son en contra de sus maridos, que no son detallistas, que le ponen los cuernos, que las andan gritando, que no las consienten, que ya no quieren estar con ellas, que los maridos se quejan por las mujeres, que los esposos ya no las soportan, que hasta las han golpeado, y empiezan las mujeres a colocar una quejadera, y empiezan las mujeres a colocar una lloradera. Es que en la relación pasada me fue mal, puede ser que en esta me vaya bien. Se vuelven a casar con otro y viene el mismo infierno con diferente diablo. El mismo problema, pero con otros personajes. No entiendo. Entonces, Ana, para evitar estas cosas, se quedó soltera, sin compromiso y se puso a servir a Dios. Las mujeres cuando quedan viudas piensan que no van a salir adelante, piensan que necesitan la presencia del hombre, piensan que necesitan que haya una figura masculina con ellas y entonces en vez de prosperar, de seguir adelante, de servir a Dios, se ponen detrás de un hombre que las trata hasta peor que el anterior. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Usted está en el proceso de que se divorció o está en el proceso de viudez. Escuche lo que dice la palabra de Dios, que le puede servir, que le puede ayudar. Oigan. En aquel tiempo había una profetisa. ¿Qué era una profetisa? Una mujer que predicaba y hablaba de Dios. Hoy las mujeres no quieren ser profetisas. Hoy las mujeres no quieren hablar de Dios. Hoy las mujeres quieren hablar de modas. Hoy las mujeres quieren hablar de ropa. Hoy las mujeres quieren hablar de pintura. Pero de Dios no quieren hablar. ¿Cómo la ven? ¿Conoces alguna mujer que hable de Dios? Usted le habla a la mujer de comida y ahí está. Usted le habla a la mujer de modas y ahí está. Usted le habla a la mujer de ropa y ahí está. Usted le habla a la mujer de pinturas, ni se diga. Usted le habla a la mujer del oficio del hogar, mire, yo hago así, yo hago así, yo hago así. Y usted se pone a escuchar a las mujeres hablar de cosas del mundo. Mire, sabe dónde está la tienda, sabe dónde está el centro comercial, sabe dónde se compra, sabe dónde se vende, sabe todo. Pero póngala a hablar de Dios para que vea. Se queda callada, no sabe qué decir. Una profetisa era una mujer que hablaba de Dios. Hoy día las mujeres también pueden hablar de Dios y no quieren. Entonces, queremos hablar de Dios, pero que se nos ordenen sacerdotisa. ¿Qué cuento de sacerdotisa? Usted puede hablar de Dios y predicar la palabra de Dios, pero no lo quiere hacer. Claro que sí. A ver, mujer, una pregunta. ¿Cómo están sus hijos? Sus hijos saben el catecismo, sus hijos saben los mandamientos, los sacramentos, saben leer la Biblia, saben rezar, saben ir a misa solo. ¿O usted todavía no la ha enseñado? Sus hijos ya saben comer, saben vestirse. Sus hijas ya saben hasta pintar y vestir mal. Sus hijos ya saben estar en la calle y usar fragancia y perfume y andar enamorado y enamorada. Pero no saben nada de Dios. ¿Por qué era? Porque las mujeres no quieren ayudar a Dios en la formación cristiana de los hijos. Una mujer que era profetisa, escuchen. Ana. Se llamaba Ana. Hija de Fanuel. Tenía un papá. De la tribu de Aser. Venía de una tribu. Escuchen. Era una mujer muy anciana. Estaba anciana. Era una mujer que ya estaba grande, estaba adulta.
De joven había vivido 7 años casada. De joven, Ana vivió 7 años casada. Imagínense usted, se casó y duró 7 años casada. Ya su esposo había muerto, ya su esposo no estaba, se dedicó de lleno a las cosas de Dios. Ana se dio cuenta en 7 años que estar viviendo casada con un hombre no era lo mismo que estar sirviendo a Dios. Ana se dio cuenta en esos 7 años que servir a un hombre era muy desagradecido. Ana se dio cuenta que servir a un hombre en 7 años era la tarea más dura. Los hombres no dan las gracias. Los hombres dejan la ropa sucia tirada en todos lados. Los hombres no lavan un plato. Los hombres no recogen la mesa. Los hombres no limpian la casa. Los hombres son infieles. Algunos no, los de aquí no, otros que no escuchan el evangelio. Los hombres son mal portados. No llevan la comida a la casa, la llevan para otro lado. Ana se dio cuenta en 7 años de matrimonio lo que era el matrimonio. Y cuando su esposo muere, Ana dice, no me voy a volver a casar. Y no se casó. Vivió su vida sirviendo a Dios. Mujer que me escucha, si usted ya se casó, haga adelante la tarea de ser cariñosa con su esposo, cercana con su esposo. Haga la tarea de hacer las cosas de su hogar. Viva bien la vida, sea responsable, sea amorosa. Si su esposo se porta mal, usted pórtese bien, él le va a entregar cuentas. Si usted ya está casada, siga adelante. Lleve adelante esa cruz que tiene. Persevere. En algún momento él ya no esté. Entonces usted sea inteligente como Ana. Vivió 7 años casada. Y tenía ya 84 años de edad. Y cuando ya tenía 84 años de edad, es decir, vivió toda la vida después de la juventud. Imagínense usted, sume, reste, multiplique, divida. 7 años casada. A la niña las casaban de mínimo 12 años. Vamos a decir 15 años. 15 años más 7 años serían 22 años. A los 22 años se le murió el marido. Desde los 22 años hasta los 80 y ¿qué? 84 años. Hasta los 84 años, casi 60 años viviendo ella sola, solita, sola. Con 7 años de vida matrimonial le bastó para decir, chao, cheo, ya no quiero más con ningún hombre. Ana había vivido 7 años y eso le bastó para decir, no más. Tenía 60 años solas aquella mujer, más de 60 años solas. Oigan. No se apartaba del templo ni de día ni de noche. El amor de un hombre, el amor de Dios. El amor de un hombre hizo que no volviera a casar. El amor de Dios hizo que nunca se apartara del templo. Yo quiero ahondar un poquito en esto de las viudas, Poco les hablo de las viudas. El otro día una señora me decía, háblame una cita bíblica para las viudas. Vamos a buscarla, Daniela, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo 5:3 enseña que las mujeres, cuando quedan viudas, le va a dar algunos consejos por allá en Primera de Timoteo 5:3 San Pablo. Y escuchen bien, si hay aquí alguna mujer que ya se casó y ande por ahí buscando sarna para rascarse y no sepa qué hacer, aprenda de Ana. Se fue al templo y se puso a orar y dedicarse a Dios. Dedícate a las cosas de Dios. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:3. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Hay viudas que son realmente viudas y hay viudas que no son realmente viudas. Las viudas realmente viudas son aquellas que se les muere el marido y ya guardan luto y no están con un hombre. Y las viudas que no son realmente viudas son aquellas viudas que le murió el marido y ya tienen a otro por ahí que las consuela, que las acaricia, que las quiere y que sale con ellas, que se encarga de ellas. Hay 2 tipos de viudas. ¿Cuál será usted? No lo sé. Oigan. Si una viuda tiene hijos. Si una viuda tiene hijos. O nietos. O nietos. Que aprendan estos primero
a cumplir sus deberes con su propia familia. La mamá que se quedó sin esposo debe acordarse que tiene sus hijos y sus nietos y debe ayudarlos en la educación. Porque hay mujeres que se quedan viudas y parece que también se quedan sin hijos. Se murió el papá, los hijos quedaron huérfanos del papá y la mamá brilla por su ausencia. Abandonaron a sus hijos y se fueron con sus nuevos novios, con sus nuevos maridos, con sus nuevos esposos y a sus hijos, chao. No los siguieron educando. Y me da tristeza que hay mujeres capaces de abandonar a sus hijos por irse con otros hombres. Que haya mujeres capaces de abandonar a sus hijos por irse con otras personas. Y a los hijos no los educaron, y a los hijos no los formaron, y a los hijos no les enseñaron las cosas. Oigan. Y a ayudar a sus padres. Deben ayudar también a sus padres, las mujeres viudas. Oigan. Esto es lo correcto ante Dios. Es lo que Dios quiere, que las viudas se encarguen de sus hijos y de sus padres, no que se echen a morir. Se murió su esposo, se tuvo que ir, partió, y entonces la viuda cae en depresión, se olvida de sus hijos, se olvida de su padre. No, señor, tienen que levantarse. Padre, es que yo soy viuda y siempre me voy a vestir de negro. ¿Cuál cuento de negro? Sí, padre, porque es que yo soy viuda, no sé qué hacer, y entonces yo estoy triste y estoy angustiada. Usted tiene que ayudar a sus hijos y tiene que ayudar a sus padres, a sus nietos, a ayudar a su familia para que salga adelante. Oigan. La verdadera viuda. La que es verdaderamente viuda, no la que anda viuda y anda con uno y con otro. Es la que se queda sola. Es la que se queda sin marido, sola. Porque hay viudas que no se quedan solas, que son bien candela, que andan con uno y andan con otro. Después que se murió el marido, andan probando el uno y al otro y saliendo con... No, señor, eso no es una verdadera viuda. Oigan. Habiendo puesto en Dios su esperanza. La viuda verdadera dice, Señor, así como Ana, voy a consagrarme a ti de día y de noche y en ti pongo mi esperanza. Y se dedica día y noche a la oración y a las súplicas. La viuda verdadera debe dedicarse a orar y a suplicar a Dios. Hay viudas que se quedan viudas y se quedan con plata. Hay viudas que se quedan viudas y se quedan con la herencia y empiezan a malgastarla. Y entonces son viudas y empiezan a hacerse operaciones y cirugías y a vestirse como niñas para ver a quién encuentran por ahí. Para ver a qué muchachito agarran. No, señor. La viuda, quede pobre, quede rica, quede con dinero, sin dinero, debe dedicarse a la oración y entregar su vida a Dios, no andar de sinvergüenza. Oigan. En cambio, la que quiere pasarlo bien, con el dinero que dejó el marido, aunque viva, está muerta. Aunque viva, se está muriendo, se está destruyendo, se está acabando la vida. Oigan. Insiste en esto para que nadie pueda criticarlas. Entonces las viudas deben darse cuenta que si se quedan sin marido, la gente las estará viendo para criticarlas, para señalarlas, para apuntarlas. Se murió el esposo y al mes ya tienen uno nuevo. ¿Qué va a decir la gente? Mira esta sinvergüenza, estaba esperando que se muriera el marido para sacar al mozo. Se murió el marido y parece como cabra loca. Anda de taguara en taguanda, de miche en miche, de fiesta en fiesta. Anda bien operadota, anda en tremendo carro, andan bien vestida. Como se murió mi marido, yo voy a ver qué pesco. Y anda de pescadora a ver qué muchachito, qué persona, qué hombre agarra para estar con ella. Y por eso comienzan las críticas. Y por eso se señalan las viudas. Y por eso se apuntan. Porque en vez de ser recatadas, en vez de buscar a Dios, andan buscando a un marido nuevo. Y andan buscando un esposo nuevo. ¡Ah, caramba! Oigan. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe. Entonces las viudas deben preocuparse en primer lugar de los de su casa. Se murió el esposo, mi sentido pésame, pero ahí tiene los de su casa, ahí tiene a su familia, ahí tiene a sus hijos, ahí tiene su hogar,
Ahí tiene su familia completa para que usted se dedique a ella con alma, corazón y vida. Padre, ¿pero qué va a hacer con mi vida? Me voy a quedar sola. ¿Qué? Tengo que buscar a alguien para que me acompañe. A usted un hombre no le hace falta. A usted un marido no le hace falta. Mire cómo vivió la vida tan difícil. Miren lo que pasó, miren las circunstancias. Y anda buscando, si uno no podía con el primero. Es más, cuando murió, dijo gracias, Señor, porque murió ese sinvergüenza con el que estaba. Y ahorita se va a buscar otro. Dedíquese a sus hijos, dedíquese a sus nietos, dedíquese a la educación. Oigan. Y es peor que el que no cree. Y el que no se dedica a su casa es peor que los incrédulos. No inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 60 años, casada una sola vez y recomendada por sus buenas obras. Entonces la verdadera viuda es, dice San Pablo, aquella que pasó los 60 años. Aquella muchacha que es menor de 60 años, 40, 50, 30, se quedó viuda. A esa no la tome en cuenta como la viuda. Esa se va a buscar un marido, esa se va a buscar una esposa. Esa no sabe dónde está, quiere seguir disfrutando. Todavía tiene fuego por dentro y quiere apagarlo. Se va a buscar a alguien que vaya a acompañarla. Aquella que tenga más de 60, 70 años, a esa sí, colócala como viuda. Porque San Pablo sabía que hay mujeres que no son capaces de abstenerse, que no son capaces de dedicarse a la oración, que no son capaces de dedicarse a las cosas de Dios. Y miren, ustedes dirán, y es que los hombres son unos sinvergüenzas, unos vagabundos, son estos, se murió la mujer y buscan. Pero hay mujeres que se comportan de la misma manera que los hombres. No más las dejó el novio y va y se buscan otro. Andan saliendo con otros. No más la dejó el esposo y andan de la mano con otra persona y escribiéndose y mensajeándose. Y si se le murió el marido, rapidito que va y... Sus buenas obras. ¿Cómo? Y recomendada por sus buenas obras. Las viudas deben tener buenas obras. Las mujeres que las dejó el esposo, que quedaron viudas sin marido, deben tener buenas obras. Sí, ayer hablábamos del hombre, hoy nos toca a las mujeres. Los que no, miren el evangelio de ayer. Deben tener buenas obras, no malas obras, no deben ser groseras, no deben ser altaneras, deben ser educadas. Porque hay mujeres que la deja el esposo, se muere el esposo, se fueron para el otro mundo y bien llenas de odio y de rencor. Y no tienen buenas obras, no ayudan a nadie, no son caritativas, no son serviciales, no hacen nada bueno. Oigan. Si educó a sus hijos. Si educó a sus hijos. Escuchen las viudas. Dio hospitalidad. Primero, ya vaya. Si educó a sus hijos. ¿Cómo está la educación cristiana de sus hijos, mujeres? Se fue el esposo. Ya no está en casa. Murió o las abandonó. No inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 60 años, casada una sola vez y recomendada por sus buenas obras. Si educó a sus hijos. La viuda debe educar a sus hijos. Dio hospitalidad. Y debe ser hospitalaria, generosa, amable. No entiendo por qué la mujer, después de que el marido se muere, se vuelve amargada, se vuelve grosera, se vuelve déspota. Con el marido tenía una vida de limón, el marido era grosero, altanero, le metió todo eso en la cabeza y ahora que está sola la paga con los hijos, le pega a los hijos, los lastima, los maltrata, los humilla, los corre. Oigan. Lavó los pies a los santos. Debe lavar los pies, es decir, ser servicial, ayudar, colaborar, ser generosa, ser amable, ser atenta. No ser una floja. Se murió mi marido, yo no tengo a nadie que ayudar. Sí, tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene su familia. Debe hacer las cosas bien. Debe hacer las cosas bien. Oigan. Y socorrió a los que sufren. Las viudas deben socorrer a los que sufren. Deben ayudar a las personas sufriendo. Deben ayudar a las personas con hambre. Deben ayudar. Oigan. En pocas palabras. Resumen. Que se haya dedicado a hacer el bien. Que las viudas se dediquen a hacer el bien.
que no se dediquen a robar marido, que las viudas no se dediquen a andar con un hombre con otro hombre, que las viudas no se dediquen a las borracheras, que las viudas no se dediquen a la brujería, que las mujeres viudas no se dediquen a las cosas malas, que se dediquen a hacer el bien, las cosas buenas como Dios manda. Tenemos mujeres que han quedado viudas que se dedican a vengarse, que se dedican a hacer el mal, que se dedican a derrochar el dinero, que se dedican a hacer de su cuerpo lo que quiere y abandonar su hogar y terminarlo de destruir y de acabar. No, señor, una viuda debe ser una buena administradora también. Debe saber administrar lo que tiene, lo que le quedó, lo que el esposo le dejó. No malgastárselo, no despilfarrarlo, no botarlo. Es la herencia de sus hijos, es el dinero de sus hijos. ¿Por qué lo va a botar? ¿Por qué lo va a malgastar? Y hay viudas que tenían dinero y ahorita viven en bancarrota, en carramplana. ¿Por qué? Porque malgastaron todo. No se dedicaron a hacer el bien. Oigan. No admitas a las viudas jóvenes, pues cuando ya se han cansado de Cristo, quieren casarse. Entonces las viudas jóvenes se cansan de Cristo y después se quieren casar. Andan ardiendo y andan buscando con quién casarse. Dice San Pablo, tenga cuidado con las viudas jóvenes. Las viudas jóvenes son capaces de cansarse de las cosas de Dios, de enamorarse no de Jesucristo, sino de Cristóbal y de irse a casar. ¿Y cuántas mujeres que han hecho el firme propósito de no volverse a casar porque vivieron un matrimonio muy duro, vivieron un matrimonio muy doloroso, muy forzado, hoy día se volvieron a casar? Se olvidaron de Cristo, se olvidaron de Dios, se apartaron y se fueron en sus caminos de libertad. Cuando estaban viudas, salieron buscando a Dios. Cuando estaban viudas, salieron buscando al Señor. Cuando estaban viudas, fueron corriendo a pedirle socorro al Señor. No más quedaron viudas en depresión. Vino Cristo, las ayudó, las restauró, las levantó, se acercaron a la iglesia. Ya descansaron, ya les pasó la viudez, empezaron a sentir deseos y fueron a buscar con quién estar. Y dice San Pablo, esas viudas que son jóvenes sirven al Señor un rato y después se van de las cosas de Dios. Oigan. Y faltando a su primer compromiso, se ponen en una situación irregular. Las viudas jóvenes se ponen en situación irregular, con Dios y con el diablo. Oigan. Aprenden además a no hacer nada. ¿Cómo? Aprenden además a no hacer nada. Les decía ahorita y se lo repito. Aprenden a decir, ya no tengo marido, ya no tengo familia, ya no tengo hogar, no voy a hacer nada. Y se vuelven una carga para la familia. No, señora. Usted es viuda. Usted es viuda. Usted enviudó, pero puede trabajar. Usted enviudó, pero puede ayudar. Usted enviudó, pero puede limpiar la casa. Usted enviudó, pero puede hacer servicio. Usted enviudó, pero puede llevar el dinero para la comida de todos. Usted enviudó, pero no puede dejar de trabajar, no puede dejar de hacer las cosas bien. ¿Cómo es que? Repítalo de nuevo. Aprenden además a no hacer nada. Hay viudas que aprenden a no hacer nada. Se vuelven flojas, perezosas, que no lavan un plato, que no hacen una comida, y con decir yo no tengo marido, yo no tengo perro que me ladre, yo no estoy con nadie, yo no hago nada. No, señor. Esas son viudas flojas. Oigan. Y se acostumbran a andar de casa en casa. Y entonces las viudas empiezan a turistear. Se les murió el marido y empiezan a turistear. Me voy para una casa, me voy para la otra casa, me voy a chismear allí. No. Si a usted se le murió el marido, usted no tiene que cambiar sus hábitos, usted tiene que cambiar su rutina, usted tiene que seguir siendo cristiana y usted tiene que ponerse a trabajar y tiene que ponerse a hacer las cosas. ¿Qué hace usted de casa en casa? ¿Con ganas de quitarle el marido a su vecina? ¿Con ganas de quitarle el marido a la comadre? ¿Con ganas de que alguien la consuele, que alguien le diga palabras bonitas? No. Usted tiene su casa, usted tiene su hogar, usted tiene su trabajo, siga adelante. La dejó su esposo, se quedó con sus hijos. ¿Qué hace de casa en casa? La dejó el novio. ¿Qué hace usted de farra? ¿Qué hace usted de fiesta? No tiene sus hijos. Siga trabajando, siga echando para adelante. Entonces tenemos las viudas turistas que andan de casa en casa, metidas en todos,
tenemos las viudas que andan de hogar en hogar, destruyendo, dañando, hablando, chismeando, pero no siguen trabajando. Y después andan lamentándose y andan sufriendo y andan llorando, lágrimas de cocodrilo, porque no tienen nada. Claro, se murió el marido, se murió el esposo, se fue el novio, se fue el esposo, quien quiera que estaba con ella, y entonces se cruzaron de brazos. No, usted tiene una responsabilidad, usted tiene unos hijos, siga trabajando, siga adelante, la vida continúa, ¿por qué se va a quedar ahí estancada? Anda de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Y yo no lo voy a decir, para las viudas de San Pablo, de nuevo. Como no tienen nada que hacer. Como son una floja perezosa que no tienen nada que hacer, andan de casa en casa, metidas por allí por donde no la llamaron. Como no tienen un marido que atender, no tienen una casa y un hogar, como la dejó el novio, como la dejó el esposo y se quedaron sin marido, se quedaron sin novio. Dice San Pablo, escuchen mujeres. Como no tienen nada que hacer, hablan de más. Andan hablando de más. Andan hablando cosas que no tienen que decir. Andan de hablonas. ¿Qué más? Se meten en lo que no les toca. En español, se ponen metiches, se vuelven metiches. Se meten en lo que no les tocan. Meten la cucharada donde no la han llamado. Meten la lengua. Dan sus opiniones. ¿Usted por qué es así? No tiene un marido que la frene, no tiene una esposa que la frene. Andan metiéndose en todo. Oigan. Y dicen lo que no deben. Y andan diciendo cosas que no deben decir. Y andan diciendo cosas que no deben expresar. Aparte de grosería, aparte de cosas malas, chisme, cuentos, y entonces se vuelven chismosas. Cuando estaban con el marido la frenaba, se vestían bien, hablaban bien, eran feas pero decentes, no andaban de casa. El marido las frenaba, las educaba, las enseñaba. Ahorita que el marido no se fue, se soltaron el moño y andan de casa en casa, andan de un lado, andan a otro lado, andan haciendo cosas que no deben hacer. Y eso está muy mal. Oigan, ¿conoces alguna viuda? Pásale este evangelio, puede ser que le sirva. Quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar. Entonces San Pablo dice, si usted es una viuda joven, le doy un consejo. Vuélvase a casar. Que tengan hijos. Que tengan hijos. Para que no ande de casa en casa chismeando ni dándole la lengua del timbo al tambo. Tenga su hogar, tenga su familia, tenga su esposo, tenga sus hijos para que se dedique a ellos. Y sean amas de casa. Y sean amas de casa. Entonces las mujeres deben ser amas de casa. No deben ser mujeres de la calle, de chisme, chisme, de cuento en cuento. Y los hombres también. Porque hay hombres que son bien chismosos y bien salidos, que tienen su hogar, tienen su familia y andan de casa en casa chismeando a ver qué recogen. Le dicen radio a Carigua. Lo que no sabe, lo averigua. Y las mujeres también. Oigan. Antes de dar a nuestros adversarios algún pretexto para criticar. Y entonces dice la palabra de Dios que no debemos andar dando pretextos a la gente para criticar. Bueno, ahí le tocó a las viudas. Mañana continuamos compartiendo la palabra de Dios. Mañana compartiremos el Evangelio de la Sagrada Familia. El día de mañana es el último día del año, de este año 2023. Y vamos a compartir el Evangelio. Los espero a todos para compartir la palabra de Dios el día de mañana. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con Daniela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.